Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a la Santísima Trinidad por los cumpleaños de Juan Sebastián Pineda y Jaime Humberto Gordon, intención de Olga Herrera. Por el alma de Camilo Díaz, intención de sus familiares. Por el alma de Graciela Díaz de Pinzón, al cumplir 5 meses de fallecida, intención de sus hijos Rafael, Cecilia, su nuera Ana Cecilia y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua limpios de pecado. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. José era el hijo preferido de Israel porque le había nacido siendo él ya viejo, y su padre mandó hacerle una túnica digna de un príncipe. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Un día los hermanos de José fueron a Siquén en busca de pastos para las ovejas de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con las ovejas en Siquén. Quiero que vayas a verlos». José se fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes que se acercara hicieron planes para matarlo. Se decían unos a otros: «Ahí viene el hombre de los sueños. Matémoslo y echémoslo en una cisterna. Luego decimos que una fiera lo devoró y veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarle la vida dijo: «No le quitemos la vida, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna, en este sitio despoblado, pero no atentéis contra su vida». Lo decía para librarlo de sus manos y devolvérselo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, lo agarraron, le quitaron la túnica, su túnica de príncipe, y lo echaron en una cisterna vacía sin agua, y se sentaron a comer. Alzando la vista, vieron una caravana de ismaelitas
que transportaban en camellos goma, resina y sustancias aromáticas de Galaad a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y después ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas en vez de atentar contra su vida, que al fin y al cabo es hermano nuestro, de nuestra propia sangre. Ellos aceptaron, pero en aquel momento pasaron por ahí unos comerciantes de Madián y sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Proclamad las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad esta otra parábola. Una vez un patrón plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó el lagar para exprimir las uvas y levantó la torre del guardián. Luego la arrendó a unos que la cultivaran y se fue. Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas, envió a sus criados a donde los cultivadores para cobrarles la parte que le correspondía. Pero los cultivadores agarraron a los criados y apalearon a uno, mataron a otro lo apedrearon, y todavía envió a otros criados más numerosos que los primeros, pero los trataron de igual manera. Finalmente les envió a su hijo, pensando que por tratarse de su hijo le respetarían. Pero los cultivadores, al ver al hijo, dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Y efectivamente lo agarraron, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora pregunto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿no habéis leído nunca lo que está en las Escrituras? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo, Dios os va a quitar su reino para confiárselo a un pueblo que produzca frutos. Al oír sus parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que se refería a ellos.
y trataron de apoderarse de él, pero tuvieron miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios todos los días nos da alguna pista, una indicación que nos ayude a cumplir con el objetivo de la Cuaresma. La Cuaresma tiene como objetivo que a través de unas obras de penitencia, las más tradicionales sabemos que son la oración, el ayuno y la limosna, podamos lograr la conversión, que como ya hemos repetido desde el inicio de la misma Cuaresma, conversión en el Nuevo Testamento es un cambio de mentalidad, pero un cambio profundo. Y entonces, para ayudarnos a cambiar profundamente, nos pone pues estas historias. Hoy tenemos dos historias bastante parecidas. En la primera lectura del libro del Génesis, esto está en el capítulo 37, la historia de José, la primera parte de la historia de José, que es una historia apasionante, un poco extensa, pero bastante interesante, porque allí se empieza a ver cómo es que funciona Dios cuando quiere hacer algo. Toma a alguien, en este caso a José, lo llena de dones y lo pone entonces a que esos dones den fruto, y en este caso los dones de José eran unos sueños, era un duro para interpretar sueños, esa era la cosa. Al comienzo, en su niñez o juventud, empezó a tener esos sueños, y uno que era muy recurrente. Él veía cómo las espigas de los hermanos se inclinaban ante su espiga. Y él les contaba eso, y volvía a soñar esto, y volvía a soñar, hasta que pues se llenaron como de rabia y de envidia y una cantidad de cosas, y alguna vez decidieron matarlo. Matemos al de los sueños, que ya nos tiene hasta aquí, bueno. Y entonces, como dice aquí, lo venden a los ismaelitas. A duras penas Rubén logró salvarle la vida porque querían matarlo, echándolo a un hueco y dejándolo allá que se muriera de hambre o algo así, y decir que se lo comieron las fieras. La historia de José nos relata entonces cómo Dios, al elegir a alguien y darle unos dones, lo pone al servicio de todos. Si leemos extensamente, y les recomiendo que es un libro bastante bonito, una historia, estas historias que deberían escuchar también los niños. Esto forma la moral de los niños, de los jóvenes, deberían estar leyendo esto, y en vez de escuchar tantas canciones donde se hablan de otras cosas que no son tan morales. Entonces aquí se ayuda a entender a través de las historias cómo Dios procede. En este caso ayuda a entender que a través de alguien que sufre, a través de ese da vida. Y esa es la historia. A través de alguien que es sometido a toda clase de humillaciones, como lo fue José, vendido como esclavo. Allá en su esclavitud la pasó también mal, pero gracias a unos sueños que le interpretó a unos que trabajaban para el faraón lo llama y lo nombra señor de toda su casa, porque le pudo interpretar los sueños al faraón, los famosos sueños de las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas, las 7 espigas bien maduras y llenas de frutos, y las otras bien resecas. Y él le interpreta divinamente esos sueños, y por eso el faraón lo nombra administrador de todo Egipto, para que a través de su gestión pueda sacar de la pesadilla, de la hambruna, porque eso fue lo que le anunció Josué, que iba a haber 7 años muy prósperos, pero otros 7 que habrían de arruinar lo que fueron los años de abundancia. Y el faraón pues lo pone allí para que empiece a hacer lo que dice José. ¿Qué debo hacer?, le dice el faraón, y José le dice, pues Dios quiere que consiga a alguien que sepa administrar muy bien, y que de las cosechas de los siguientes 7 años guarde la 5ª parte, para que cuando vengan los años de hambre, pues tengan con qué sobrevivir Egipto y todas las naciones. Y pues el faraón dijo, pues aquí lo tengo al frente, a usted lo nombro, y por eso pasó a ser casi el faraón. Y gracias a esa
desventura que tuvo al comienzo se convierte en salvador. Ya se empieza a vislumbrar desde la palabra de Dios cómo es que piensa Dios al respecto. Bueno, aquí les invito entonces para que lean esas historias. Esta de Josué es bastante interesante. Por internet, en YouTube, está esta historia, una novela como de Brasil, que habla de esa historia bastante bonita. Por ahí vi algunos capítulos, pero en YouTube. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, acabamos de escuchar también una parábola. Parábola es una forma literaria, una forma de decir las cosas para que el que esté oyendo tome una decisión o saque una respuesta. Siempre funciona la parábola así. Deberíamos escuchar las parábolas de Jesús de vez en cuando porque eso le ayuda a uno a pensar. La más famosa no es de Jesús, sino una que está en el Antiguo Testamento, donde el rey David comete todas sus fechorías, se roba a una mujer y mata al marido de la mujer, mejor dicho, hace hasta para vender, y pensó que nadie se había dado cuenta, pero Dios se dio cuenta y le manda al profeta Natán, y el profeta le cuenta una parábola. Mi rey, ha pasado algo terrible en tu reino y debes tomar una decisión. ¿Qué pasó? Que un hombre muy rico, tiene más de 10,000 ovejas y al lado tiene un pobre, muy pobre que tiene apenas una ovejita y la cuidaba con cariño, pero le llegó un amigo al rico y en vez de coger de su rebaño tomó la ovejita del pobre. Inmediatamente se para así el rey David, todo furioso, y dice: ese maldito merece 4 veces la muerte. Ya dio una respuesta. Y le dice el profeta: ese eres tú, porque hiciste esto y aquello y lo otro. Entonces la parábola tiene como ese don, esa magia. Hace que la persona que la escuche dé una respuesta ella misma. Eso es lo que hace Jesús al contarle aquí a los jefes, los sacerdotes y escribas de allí, de aquella época en Jerusalén. Un hombre tenía una finca y entonces la arregló y le puso buen terreno, una torre de guardia y la arrendó a unos para cobrarles pues la renta. Pero los de la renta, los arrendatarios, pues dijeron que no. Y a los que enviaban a cobrar los iban apedreando y matando a otros, y mandaba más y también los molían a palos y los mataban. Y por último envió al hijo. Con él no van a hacer nada porque es el hijo, pero mentiras. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. ¿Qué hará entonces el dueño de esa viña con esos malvados? Y los que estaban escuchando respondieron: pues les dará una mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros cultivadores que le entreguen puntualmente la parte de la cosecha. Dieron la respuesta. Esa es el don que tiene la parábola. Pues queridos hermanos, ellos mismos se sentenciaron a muerte, por decirlo así, porque al final se dan cuenta que esa parábola era para ellos. Porque ustedes tienen aquí delante al que es la piedra angular, como dice el Salmo 117. Aquí está la piedra principal, la que sostiene todo el edificio, y ustedes quieren desecharla. Se atribuyó la palabra del Salmo para sí, y los otros cayeron en cuenta entonces que estaba hablando de ellos, y precisamente más reafirman su decisión de matarlo, quitarlo del medio. Y por eso entonces, a través de alguien que es sometido a la afrenta, a la humillación, a la muerte, a través de esa acción Dios puede realizar cosas maravillosas. Salvación, que llamamos nosotros, o nos llama la palabra de Dios, a través del sufrimiento de un justo. Para la mayoría esto es algo absurdo. ¿Cómo así que sufriendo se puede lograr mucho? Pues sí, en las cosas de Dios así es como funciona el asunto. Lo explicaba Jesús de manera más sencilla. Una semilla, si se queda encima de una piedra o se queda quieta, no sirve para nada. Pero si cae al suelo, se entierra, por decirlo así, se muere como semilla, surge todo lo que tenía por dentro. Si es una semilla de trigo, dará espigas con frutos de 30, 60 o 100 granos por espiga, allá en la parábola del sembrador. Entonces,
Hay que morir para poder dar vida. Eso es lo que se llama salvación. Y los únicos que pueden entender esto son aquellos que han escuchado bien las palabras de Jesús, porque si no, entonces van a seguir los mismos criterios que tiene el mundo. El mundo a uno le enseña desde chiquito y desde la misma familia que uno tiene que ser muy estudioso, muy echado para adelante, muy, ¿cómo se dice?, muy exitoso. Y nos preparan desde niños para eso, para ser muy exitosos, pensando que de pronto el mundo es así, y resulta que sí, el mundo es así, pero el mundo también, como dice el profeta Jeremías, y dice en el Salmo primero, el profeta Jeremías dice: maldito el que confía en el hombre, o confía en el mundo, confía en las cosas, y no pone su confianza en el Señor. En cambio, el Salmo primero que escuchamos en estos días: dichoso aquel que pone su confianza en Dios y en todo lo que significa Dios. El que no pone su confianza allí, pues se va a llevar todas las sorpresas del mundo. El mundo da mucho, pero quita todo. Es impresionante, no es sino pensar en que estamos vivos y no sabemos qué pasará dentro de 10 minutos. ¿Estaremos vivos? Esa es una tensión que tenemos que estar acostumbrados ahí, porque uno no sabe. No es sino escuchar: oiga, se murió Julanito. Oiga, pero si estaba bien, ¿cómo así? No somos nada. Y empieza toda esa reflexión y esas palabras que decimos, porque la vida nos quita todo, todo. Es que morir, por ejemplo, no es fácil, eso es perderlo absolutamente todo, todo lo de este mundo. Pero antes de perderlo todo en este mundo, Dios se siembra, por decirlo así, se mete para que todo lo de Él produzca y produzca mucho. Y para que produzca abundantemente, hay que aprender a hacerlo del granito de trigo. Aprender a morir para que salga todo eso que Dios puso allá en lo profundo. Y pues para la mayoría, como decía, eso suena, esa lógica es absurda. Pero para los ojos de Dios, eso es lo más bonito. Los antiguos mártires y todavía los que están por ahí, cuando son ya sentenciados a muerte por Cristo, la mayoría da gracias a Dios. Otros dirán: pero ¿qué está haciendo? Eso es absurdo, lo van a matar. Pues aquel que ya tiene esa gracia del martirio sabe lo hermoso que le acaban de regalar. Morir por Cristo, eso es lo máximo, lo máximo. ¿Quién entiende esas lógicas? Para los ojos del mundo y los ojos bien mundanos eso sería absurdo, pero para los que ya tienen experiencia de Dios, eso es lo máximo, porque eso después traerá muchísimo fruto. Decían los antiguos padres de la iglesia: la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos o futuros cristianos. Y eso es lo que de pronto nos mantiene a lo largo de la historia. Ya llevamos 2000 años. ¿Y por qué seguimos creyendo? ¿Por qué a pesar de tantas dificultades, por qué a pesar de tantas cosas, persecuciones e incluso los pecados que tenemos los que estamos aquí al frente de esto, y no acabamos la iglesia? ¿Por qué sigue? Porque es que hay otros que han dado todo y eso sigue dando fruto. Los frutos que se dan en Dios, una vez que se siembran, esos producen y para siempre. Los frutos de los santos, para mí, por ejemplo, me gusta mucho la vida de Francisco de Asís. Hace 800 años más o menos que murió, y su obra sigue y sigue y seguirá, y quizás hasta el final de los tiempos. No sabemos eso, solo Dios lo sabe. Todos los que han generado obras en Dios, sigue y sigue y sigue. Se produce una cantidad de fruto de Dios impresionante y no se detiene. En cambio, el que no produce fruto bueno, sino fruto malo, la maldad tiende a autodestruirse, no se aguanta ella misma, se acaba y pronto. Por eso, queridos hermanos, lo que nos propone aquí Jesús, y especialmente para este tiempo de Cuaresma, el día de hoy, es cómo hacer parte de aquellos que, aunque sufran los embates del mundo, todo su sufrimiento y todo su mal sirva para la salvación. ¿Cómo nosotros podemos participar de eso, de esa lógica de Dios?
Eso hace parte del cambio de mentalidad o conversión. Como les decía, en el Nuevo Testamento, conversión es precisamente eso, cambiar la mentalidad, dejar los esquemas del mundo y acoger los esquemas de Dios, que son lógicas, ilógicas para el mundo, pero muy lógicas para Dios. Tienen pleno sentido. El Hijo del Hombre, por ejemplo, tiene que ir a Jerusalén y morir allá. Los discípulos no lo podían creer, pero murió y resucitó. Y con la resurrección de Jesús, Dios crea una nueva vida, y de esa vida es la que estamos consumiendo todos los días en los sacramentos. Eso es lo que se nos da en la Eucaristía, en el bautismo, en los demás sacramentos. La vida nueva que Dios pudo crear porque alguien dijo: sí, voy a la cruz, hago el sacrificio. Pero ojo, que hay que tener aquí una pequeña excepción, que es lo que tengo que predicar el próximo domingo precisamente, y dentro de 15 días también, que está muy interesante, esos evangelios de estos domingos. Entonces nos decía el Papa Francisco en estos meses anteriores, como este año es el año de San José, escribió una cartica, Patris Corde se llama así, una carta invitando al año de San José en el que ya estamos, que a propósito inauguramos nosotros en la diócesis de Engativá el próximo 19 de marzo. En cada arciprestazgo el obispo dejó un sitio, porque pues estamos en pandemia, por lo general se dejan 2 o 3 sitios, como es un año jubilar para ganar la indulgencia, se dejan 2 o 3 sitios, pero en esta ocasión dijo 1 por arciprestazgo, para facilitar ganar la indulgencia en un sitio. Nos correspondió aquí, allí en el Minuto de Dios, entonces pues nos queda facilito. Y lo que estaba tratando de decir, o estoy tratando de decir, es que el Papa en la carta que escribió sobre San José, en la última parte, dice allá: San José no es alguien que se sometió a la lógica del sacrificio, porque el que se mete en la lógica del sacrificio después cobra, pasa factura. Y yo tanto que entregué y tanto que di y toda esta cosa, y después está cobrando. San José nunca estuvo en esa lógica del sacrificio, entendido de esa manera de todo lo di y no recibí nada, sino en la lógica de la donación total, la oblación, se dice así elegantemente. Y entonces Jesús y todos los santos y todos los mártires han aprendido que no es solamente un sacrificio de dejarse matar por dejarse matar, como si fuera una cosa así de masoquismo, cosas de esas, sino es una oblación. Es que Dios me creó como una semilla que va a dar mucho fruto, y aquí está esta semilla. O como lo decía también muy teológicamente San Pablo en la carta a los Romanos, es que nosotros somos una hostia, y una hostia pura, que Dios ha puesto en el mundo. Y así como se ponen las hostias ahí en el altar, y ahí está Jesucristo entregándose, continuando con su oblación, aunque ha sido un sacrificio, pero no ese estilo que decíamos ahora, sino una oblación continua, una entrega continua, con un amor infinito que jamás pasa factura. Hay que leer también la primera carta a los Corintios de San Pablo, allá, el himno al amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, nunca toma cuentas de nada, nunca pasa factura, cosas de esas. Ese himno, porque el que entiende estas cosas del amor sabe lo que está hablando cuando hay que entregarse. Aunque habrá un sacrificio, ciertamente, pero no en esa lógica del sacrificio, como dice el Papa en esta carta, un sacrificio que después cobra. Es una oblación continua, y no está pensando en sí mismo, sino en el bien que produce. Y esa es la lógica que nos invita hoy precisamente la palabra de Dios. Cuando José se encontró con sus hermanos allá en Egipto, ellos pensaron que él iba a tomar venganza, les iba a cobrar, y no, lo que se puso fue a llorar y a decirles: yo soy José, y los abrazó y les dio toda la comida, y que no les pese el haberme entregado, les dice José, porque esto lo hizo Dios para la salvación de estas naciones en estos tiempos difíciles. Llegar a decir, como dijo José, ya en el Antiguo Testamento, eso es bonito.
Lo mismo que dice Jesús, nuestro Señor, en la cruz, todo se ha cumplido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando resucitó allá con los discípulos, ellos se asustaron porque de pronto Jesús venía a cobrarles por haberlo traicionado o haberlo abandonado. Y no, la paz esté con ustedes. Es otra forma, es otra lógica que ojalá nosotros podamos aprender, porque la educación nuestra lastimosamente la tiene la televisión, las películas, el internet y todo esto. No es sino mirar películas. En estos días he visto por ahí algunas donde siempre están los superhéroes que son, ¿cómo se llama?, que no tienen piedad, que no tienen misericordia y que acaban con todo y le ponen bombas a todo. Me puse a ver esta del Castigador. Es violenta de extremo a extremo. Y la lógica es esa: hay que matar al enemigo, porque el enemigo me mató, yo le mato y yo le mato, y de aquí para allá, de allá para acá. Es una lógica, y todas las películas donde salen los indestructibles que estuve viendo, también es una lógica de violencia, nada de perdón, nada de misericordia, nada de entrega, sino es violencia al extremo. Y de eso es lo que estamos consumiendo. Entonces uno lee a Jesús o a José y ya eso parece como tonto a veces. ¿Quién se va a meter en estas? Pues precisamente esto es lo que da vida eterna. Esa es la lógica que nos quiere enseñar la palabra. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos:
el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Camilo Díaz y Graciela Díaz de Pinzón, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que de tal modo lo deseemos y busquemos que podamos conseguirla por tu misericordia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.